Buenas tardes, mi nombre es Rafael Gutiérrez, soy estudiante en la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy en el desarrollo de la actividad de cultura política vamos a indagar un poco sobre los conocimientos previos en el tema. La cultura política consiste en esa serie de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas respecto a los fines políticos que actúan sobre los comportamientos, actitudes y valores de los individuos o grupos que las conforman. Hoy nos acompaña el señor Hugo Racero. Él es funcionario del sector público. Acá en mi poder tengo esta autorización firmada por él, donde nos autoriza para que la universidad pueda usar esta entrevista para fines pedagógicos y publicarlo ante cualquier red social. Le damos la bienvenida al señor Hugo. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, Rafael, buenas tardes. Señor Hugo, cuéntenos, para usted, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, Rafael, el Estado como tal podemos decir que corresponde a una organización política, ¿sí? La nación corresponde a un grupo de personas con rasgos afines, puede ser raza, lenguaje, religión y un territorio donde a partir de ahí se forma lo que podemos llamar un pueblo o un país. Gobierno como tal es esa autoridad pública para poder controlar o ejercer o determinar o mandar ese territorio, esa nación, ese estado. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, entendamos primero que la democracia como tal es una forma de gobierno, ¿ya? Es una forma como tal. Y la participación son las actividades, son las acciones que emplean esas personas que dijimos ya que hacen parte de ese pueblo para que se dé esa democracia. O sea, ya entonces una es una forma y la otra son acciones. Perfecto, señor Hugo. En cuanto al tema que estamos hablando, ¿cómo define política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, para mí la política es como una actividad que podría llevar, se puede utilizar para la resolución de conflictos, por llamarlo así, por ideologías de grupos, por esas diferencias internas que pueden haber o que hay en el mundo, que no es desconocido, de ese mismo grupo afín. Entonces la política es una actividad para eso, para dirimir esos conflictos. Y lo político ya corresponde al conglomerado como tal, o sea, ya no delimitamos por grupos, sino que corresponde a la nación como tal, y entonces decimos que en lo político sería la problemática de toda la nación, de todo ese estado, de todo ese territorio, de toda esa sociedad. Esa es la diferencia. ¿Y qué elementos componen la cultura política? Bueno, dentro de la democracia, de una democracia viva como tal, podemos decir que está el sufragio, que es el voto, libre de voto, que a conciencia, secreto y demás, con todas sus características, a representar y ser representado, o elegir y ser elegido como tal. Digamos que son la columna vertebral de una democracia. Y ya para terminar, señor Hugo, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría usted esos derechos y esos deberes del ciudadano? Bueno, un ciudadano para mí es que tenga una identidad con ese territorio, con ese grupo afín, que tenga una identidad con ese pueblo, con ese país. Para mí ese ciudadano debe ser que es afín con todas esas costumbres, usos y demás. Por eso podemos decir, hoy en día, adquirió la ciudadanía colombiana. Es afinidad a eso. Deberes y derechos. Hombre, somos seres sociales por excelencia. Y cuando hablamos de sociedad, hoy en día se quiere decir que tenemos que someter a unas normas mínimas de convivencia.
por lo cual esa misma sociedad nos otorga unos derechos para el libre desarrollo de nuestra personalidad, libre desarrollo de nuestras vidas y demás, pero también nos exige unos deberes y unas obligaciones, porque no podemos seguir reclamando derechos sin respetar los derechos de los demás, que a la vez se constituyen mi deber, es mi responsabilidad respetar el derecho de la otra persona y poder ejercer libremente mi derecho. Bueno, señor Hugo, muy bien, agradecemos su participación en esta corta entrevista que damos por terminada. Apreciamos sus aportes que son con fines pedagógicos para nuestra sociedad actual. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes.